Mi nombre es Shirley Rivera Gómez. Yo tengo 29 años. Vivo en Comas, San Felipe. Soy técnica en farmacia. Culminé mi carrera hace 4 años atrás. Mi mamá nació en Lima, en el hospital de Coyique, en Comas. Era una persona muy jovial. Siempre trataba de ser empática con los demás. Siempre trataba de ayudar, e incluso más que a los suyos, porque en muchas oportunidades le he visto ayudando así, sin envidia, sin cólera. Sé que en el mundo que mi mamá andaba, que era el mundo de los negociantes, pues existe eso, ¿no? La competencia, el tema de la rivalidad, no por los clientes o por lo que uno vende, pero mi mamá siempre trataba de ayudar a todos, ¿no? Que todos prosperen. Bueno, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era pequeña. Yo tenía aproximadamente 6, 7 años. Mis padres ya estaban separados. Primeros años de mi vida, de mi niñez, luego mi adolescencia, no he tenido ningún tipo de rencor hacia mi papá. Sin embargo, sentía que lo extrañaba, sentía el anhelo de que él pueda volver a casa, de que podamos estar juntos como familia, ¿no? Pero conforme iban pasando los años, veía esa ilusión cada vez más deteriorada. Yo tengo 5 hermanos. En cuestión de la relación de mis hermanos con mi papá, en este caso, que ha sido la persona más ausente en mi casa, si ya de por sí era conmigo un poco lejana, con mis hermanos fue mucho más lejana. Mis hermanitas desde que nacieron no tuvieron la presencia de mi papá. Lo habrán visto una vez por año, pero no era una figura paterna presente, ¿no? En cambio, mi mamá sí era muy, muy maternal y tenía que cumplir el rol de padre y madre, ¿no? El proceso de enfermedad de mi mamá duró cerca de 6 meses, para ser exactos. Empezó en febrero y terminó en agosto, ¿no? Con el fallecimiento de mi mamá. Cuando mi mamá cae enferma, la primera etapa, ¿no? Donde aún mi mamá no estaba hospitalizada, llevamos a mi mamá a casa de mi abuela. Le llevamos a casa de mi abuela para que mi abuelita pueda cuidarlo y mis tías también puedan cuidarlo, puedan darle su alimentación, ya que yo me encontraba trabajando. Tenía que irme a trabajar temprano, tenía que irme muy temprano. Y dije, mejor no la molesto a mi mamá. Y decidí dejar a mi tía. Y me fui sin despedirme de mi mamá y luego recibo la llamada que mi mamá estaba muy mal en el hospital. Yo no lo podía creer porque una noche anterior la había dejado bien. Bueno, no tan bien, pero tampoco grave, ¿no? Yo la veía a mi mamá mucho mejor. Si bien es cierto, estaba mal, pero no pensábamos que la enfermedad era tan grave, ¿no? Mi mamá aún podía caminar, mi mamá aún podía hablar, podía comer. Aún con el dolor, ella podía valerse por sí misma. Yo pude cuidarla algunas noches, pero la persona que más pudo cuidar a mi mamá fue mi hermana Ángela, que estuvo casi todos los días con mi mamá, mañana, tarde y noche, porque ningún familiar podía. Ya era como que iban pasando los días y los familiares eran como que ya no puedo. Sus hermanas también decían que tenían sus hijos y ya no podían. Yo tenía que trabajar para poder comprar los medicamentos de mi mamá, ya que no todos los medicamentos cubría el seguro. Su pareja de mi mamá se fue justo cuando mi mamá enfermó y yo era la única a cargo de la salud de mi mamá y mis hermanos. Luego, uno de los momentos también más duros que me tocó ver y pasar fue que mi mamá, ya en una etapa muy avanzada de la enfermedad que estaba pasando, pues mi mamá decide llamar a mi papá para pedirle dinero, porque ella se daba cuenta que yo gastaba mucho dinero en el hospital y me decía, Shirley, ¿ya ha comido Michelle? Y yo le decía que sí, pero ella igual se preocupaba porque me decía, tu papá tiene que hacerse responsable también. Entonces ese día ella decidió llamarlo a mi papá desde su celular, decirle que por favor que envíe dinero para mi hermana Michelle, que ella se encontraba sola en casa y que mi mamá no podía trabajar y que ya eran varios meses que mi mamá estaba dejando de trabajar debido a su enfermedad. Y mi papá lo que decidió hacer y responder es, eso no es mi problema si tú estás mal.
¿no? Nadie te mandó a tener tantos hijos. Y siento que eso fue como que tenerle más cólera a mi papá. No podía creer como una persona que nos había dado la vida pueda ser tan duro, pueda ser tan cruel, ¿no? Y más allá que nos haya sido mi papá, pues como una persona, un ser humano, pues pueda ser tan frío, ¿no? De no ponerse en el lugar de la otra persona y poder ser empático y poder ayudar si es que estaba en sus posibilidades. Y es ahí donde mi mamá fallece después de un día de estar internada. Luego, al aparecerme 5 hijos o 5 responsabilidades que yo jamás pedí tenerlas, para mí me parecía como un castigo, porque todo estaba de cabeza. Toda la situación en mi casa era muy triste, era muy lamentable. Las condiciones en las que mi mamá había dejado la casa, las condiciones en las que mi mamá tenía viviendo a mi hermana. Yo quería salir adelante junto a mis hermanos, quería sacarlos adelante a todos, podamos estar juntos, no como mi mamá lo hubiera querido. Pero al llegar a casa, miraba a mi hermana Michelle, que agarraba, se golpeaba, que se desnudaba, hacía sus necesidades en cada rincón de la casa. Luego que mis hermanos estaban cada quien por su lado, no sabía por dónde empezar. Que en un principio pensé hacerlo con mucho cariño y mucho amor, porque sentía que era lo que me tocaba por ser hija mayor. Sin embargo, la realidad fue muy dura conmigo. La situación más compleja de mi familia fue Michelle, una niña, le digo así porque para mí es una niña, una persona de 26 años, sin tratamiento psiquiátrico, sin ninguna enseñanza de cómo comer, sin ninguna enseñanza de nada. Para mí fue el reto más grande que me dejó mi mamá. No sabía por dónde empezar, me sentía preocupada por todos lados porque pensaba que yo lo podía hacer sola, ya que ya no quería pedir ayuda a nadie más. Después de que mi mamá falleció, sentía que no tenía que pedir ayuda a nadie más, que solita iba a poder salir adelante. Pero me engañaba a mí misma, ya que no iba a poder sola. Esa era la realidad, no iba a poder sola. Con los gastos, con el cuidado de Michelle, con la alimentación de Michelle, no iba a poder. Sin embargo, después de 6 meses que mi mamá fallece y después de 6 meses de hacerme cargo de mi familia, donde sentí que ya tenía que irme de mi casa y dejarlos solos a ellos que hagan su propia vida y que yo debía dedicarme a mi hijo, le pedí con muchas fuerzas a Dios. Le dije que por favor que me ayude a salir adelante, que yo no era una persona mala, me dé las herramientas para salir adelante. Yo sé que mi mamá no ha querido dejarme con toda la responsabilidad que ella no ha podido sostener. Pedí mucho a Dios, le dije por favor ayúdame, tú sabes que yo no soy mala, yo quiero ayudar, no me gusta ver a mi hermana sufrir, no me gusta que se golpee. Y bueno, un día decidí conversar con mi tía Carmela, que es hermana de mi mamá, y ver qué podíamos hacer con Michelle, porque Michelle era una preocupación muy fuerte. Y mi tía me indicó como palabra clave, me dijo que era mejor ir buscando de repente una casa hogar o de repente un lugar, ¿no?, donde ella pueda estar internada, ¿no?, para que pueda recibir sus tratamientos, pueda aprender cosas básicas. Y bueno, averigüé, consulté. Cuando me enteré de los costos, pues era algo que yo no podía pagarlo definitivamente. Dije, no voy a poder pagarlo. Los costos eran muy elevados y tenían más responsabilidades. Mis hermanos, mi hijo, después de muchos meses que no había hablado con mi papá, le dije que por favor Michelle necesitaba de su ayuda, que Michelle necesitaba ser internada, a lo que él me dijo que no tenía dinero. Nuevamente ocurrió una frustración en mí, porque dije, ¿cómo voy a confiar en un hombre que nunca se ha hecho cargo de nosotros? Porque en estos momentos se haría cargo de nosotros si anteriormente no lo ha hecho. Hoy en día mi hermana Michelle se encuentra en un centro que es de mujeres, ha mejorado un montón, ya lleva 6 meses, 6-7 meses ya lleva mi hermana Michelle, y siento que ha sido la decisión más difícil de mi vida, ¿no? Porque yo decía, si mi mamá no lo ha tomado anteriormente, ¿yo por qué tendría que hacerlo? ¿Yo por qué tengo que dejar a mi hermana si mi mamá nunca lo ha hecho? Pero Dios sabrá qué habrá pensado mi mamá o qué carencias de repente de conocimientos ha tenido mi mamá, que no dejaba que mi hermana Michelle pueda tener de repente una vida más tranquila, y mi mamá también, porque todos los días llegar a casa y escuchar a su hija que se golpeaba, mi mamá solita también se atormentaba. Nada, esa fue la decisión más difícil que tomé después del fallecimiento de mi mamá.
pero siento que hoy por hoy ha valido la pena. De toda esta experiencia aprendí que en ciertos momentos creo que todos en la vida logramos ser un poco egoístas, logramos ser un poco, sí, creo que esa es la palabra correcta, egoístas, porque no nos ponemos en el zapato de la otra persona y a veces nos dedicamos a juzgar a nuestros padres, nos dedicamos a juzgar a nuestros hermanos y a no ver el trasfondo, ¿no?, del porqué de las situaciones, y simplemente a decir, yo no te ayudo en esto porque tú fuiste así conmigo, porque tú nunca me enseñaste eso, y siempre tratamos de justificar las cosas malas que hacemos señalando al otro. Sé que todos cometemos errores, pero de nada me sirvió a mí juzgar a mi mamá por años, criticándola el por qué había tenido tantos hijos, por qué nos había tenido en condiciones tan extremas, en muchas ocasiones haber pasado hambre. Sentía tanto rencor hacia mis padres, pero más hacia mi mamá, que yo veía que cada vez tenía más hijos y que no veía el daño que me hacía a mí como hija mayor, que yo tenía que cuidar a mis hermanitos, pues que le llegué a tener tanta cólera a mi mamá y que no llegué a disfrutar todos esos años como realmente pues lo hubiera hecho, ¿no? Sin tanto rencor, sin tanto señalarla, sin tanto juzgarla, ¿no? Claro, hoy en día no está mi mamá, pero es básicamente eso, ¿no? Aprendí a no juzgar tanto, todos cometemos errores y es eso, hay cosas que tienen que pasar para poder aprender, para poder soltar, para poder e incluso, ¿no?, enseñar a los demás.